Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre ManaceNGine AD360. Todas las compañías hoy en día cuentan con un directorio activo, donde allí centralizan toda la información de sus usuarios, la información de sus computadores, sus archivos importantes, servidores de archivo e inclusive aplicaciones o información de autenticación de aplicaciones. En fin, este directorio activo es donde se centraliza toda la seguridad de la información, ya que aquí podemos definir las políticas de acceso, las restricciones, permisos que se tienen hacia información sensible de la organización, hacia recursos sensibles de la organización. Esto es una necesidad puntual administrarlo, es algo fundamental. Por eso nacen necesidades como la de administrar correctamente este recurso, inclusive administrarlo de forma delegada, con auditoría constante sobre cada cambio que se haga. Esta auditoría debe ser registrada determinando quién accede al directorio activo inclusive sin que sea administrador, sino que lo haga a través de una herramienta que permita elevar los privilegios sin que el usuario que va a acceder sea un administrador de dominio, pero que sí tenga claro un perfil de seguridad que defina qué puede y qué no puede hacer sobre los objetos de este directorio activo. Monitorear constantemente todo el desempeño de los objetos que están allí, optimizar y automatizar tareas que son recurrentes o inclusive que requieren cierto nivel de autorización para poderse dar, como la creación de un usuario, por ejemplo, podría también darse acá, e integrarlo con otras herramientas que tienen que ver con el directorio activo, que le podríamos llamar componentes, como cuáles, como Office 365, G Suite, Exchange Server o el mismo directorio activo conectado con otras herramientas propias de la organización. Esto además se une con retos como los entornos híbridos que ya tienen directorios activos en la nube o directorios activos en sitio, pero con aplicaciones que están en la nube que requieren una conexión total y segura para que se puedan dar las autenticaciones y accesos seguros a las mismas. Esto hoy en día lo define Gartner como una plataforma de gestión de identidades de acceso. En esta, lo que se define acá es que su sigla es IAM, es que se tenga una consola donde se centralice toda la gestión del ciclo de vida de los usuarios, de la gestión de sus contraseñas, de los controles de cumplimiento, del gobierno de toda la información que se maneja allí, analítica de las identidades que se tienen y obviamente la gestión de los roles. Pero ¿cómo logramos esto? Si Microsoft nos ofrece diferentes herramientas, pero ninguna de ellas consolidada, herramientas como PowerShell, que es la misma que se viene trabajando desde que se creó, no hay cambios grandes sobre ella. Aparte tenemos la consola de directorio activo que requiere siempre tener un privilegio de administrador para poder ejecutar ciertas tareas sobre ella, aparte la consola Office 365 o los demás componentes que tengamos, o sea que no tenemos nada centralizado. Entonces los retos que nos enfrentamos es simplemente esto: consolidar la información, no tener múltiples herramientas, sino que esté en un único lugar y que siempre se tenga una información clara, concisa, que los mensajes sean claros para que puedan administrarse correctamente, que puedan ser útiles a la hora de administrar. La capacidad de delegar esta administración es también indispensable, ¿no? Que podamos delegar ciertas tareas de administración del directorio activo sin necesidad de que tengamos un privilegio como administrador, sino que se haga a través de una elevación de privilegios por medio de una consola que administre el rol de gestión sobre el directorio activo. Visibilidad del cumplimiento de los derechos del usuario, visibilidad de cumplimiento sobre estándares de seguridad, y obviamente no tenemos esto y eso nos requiere más trabajo, nos requiere una curva de aprendizaje más prolongada, lo que nos va a consumir muchísimo tiempo. Para esto entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo ayuda a ManaceNGine AD360? Lo más sencillo es tener una vista unificada. ManaceNGine AD360 nos va a consolidar en un solo lugar todo lo que nosotros conocemos como una gestión de identidades de acceso. Vamos a poder tener la gestión completa del ciclo de vida de los usuarios, la gestión de contraseña, la gestión de acceso único por medio de single sign-on, un acceso basado en roles y un cumplimiento de estándares de seguridad.
Esto quiere decir que ManageEngine 360 es una consola que unifica ciertas herramientas que nosotros ya tenemos como definidos como productos también, que son AD Manager, AD Audit Plus, AD Self-Service, Exchange Reporter, M365 y Recovery Manager Plus, que se pueden adquirir por separado, pero cada una de las funciones que cumple esos productos podemos unificar en una sola consola llamada ManageEngine AD 360. Con esto lograríamos tener una gestión completa de identidades de acceso gracias a las herramientas que aparecen acá y un cumplimiento de TI junto con misiones de seguridad que podría darse en lo que requiere una gestión de identidades de acceso. Esto es más o menos lo que podríamos tener en i360 en su nivel inicial, que es un dashboard donde tenemos unos dashboard consolidados de cada uno de los componentes que tiene esta solución. AD Manager en la parte de administración, AD Audit Plus en la parte de seguridad y auditoría, AD Self-Service en la parte de gestión de contraseñas por autoservicio y obviamente el Single Sign-On, Exchange Reporter para todo lo que tiene que ver con el análisis y monitoreo del sistema de Exchange, de correo electrónico de Exchange. Lo mismo pasaría como en Office 365, donde estamos monitoreando y auditando constantemente esta plataforma, y Recovery Manager Plus, que es la herramienta que se encarga del backup y recuperación de desastres de todos los objetos del directorio activo. En conclusión, ManageEngine AD 360 podría tener bondades para su organización como la de agilizar la gestión de ciclo de vida de los usuarios, auditar de forma segura todo el directorio activo, inclusive sus componentes como Office 365, servidores de archivo, automatizar con flujos de trabajo ciertas tareas de creación o modificación de elementos dentro del directorio activo, además de automatizar tareas que requieran un flujo de trabajo también bien definido, delegar la administración basada en roles sobre el directorio activo también, y obviamente ayudar a la autogestión de sus contraseñas por medio de los mismos usuarios, por medio de un portal de autoservicio, y a su vez permitirles una gestión de inicio de sesión único para aplicaciones empresariales, finalizando con la posibilidad de también tener backup y recuperación ante desastres de todos los objetos que componen el directorio activo. Para comenzar un poco más el detalle, vamos a iniciar con esta opción de agilizar la gestión de ciclo de vida de los usuarios, que esta opción la cumple nuestra solución de AD Manager Plus, y aquí vamos a ver cómo se pueden aprovisionar usuarios, cómo se pueden gestionar los diferentes objetos, gestionar los permisos que hay sobre los recursos compartidos, automatización y flujo de trabajo, y algunos informes que son muy útiles a la hora de gestionar este importante recurso que es el directorio activo. Aquí ya estamos en la consola de AD 360. Aquí vamos a ver que AD Manager es la herramienta que nos ayuda con ese ciclo de vida. Iniciamos fácilmente con un dashboard que ya me dice automáticamente cuántos usuarios tenemos, cuántos usuarios inactivos, deshabilitados, cuántos computadores tenemos o recursos, cuáles son los usuarios que nunca se han autenticado, o cuáles son los grupos o comportamientos de diferentes unidades organizacionales. Entramos ya a la parte de administración. Obviamente aquí estoy haciendo un resumen de esta herramienta. Ya hay un video, les recomiendo mucho que vean el video de Conociendo AD Manager Plus, donde vamos a ver más detalles sobre esta herramienta, todo su alcance. Aquí lo que va a hacer es un resumen para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, para el ciclo de vida de los usuarios, lo importante es que podemos tener plantillas que nos ayudan a evitar el error humano, ya que nos ayudan a guiar exactamente qué es la información que debo recolectar o pedir a la hora de crear un usuario, con información no únicamente de información general, sino información de cómo va a ser su password, cómo va a ser información de contacto, información de ubicación, de oficina, de sede en particular, bueno, en fin, todo lo que se quiera tener aquí definido dentro de la creación de los usuarios como plantillas, lo podemos definir cuántas plantillas tengamos, y ya me permite aquí la creación de usuarios, donde yo puedo aquí crear el usuario con base en la plantilla que yo defina. Procedemos entonces a crear un usuario usando la plantilla que tenemos definida. Entonces aquí me está pidiendo automáticamente que agregue este usuario. Él automáticamente creó Logoname por ayuda de la plantilla también. Me está diciendo una vez cómo va a ser el password, si lo va a seleccionar él automáticamente, si tiene que cambiarlo. La plantilla me ayuda a definir de una vez cuál va a ser su horario de autenticación autorizado. Me está diciendo que me exige la información del teléfono móvil
para que lo tenga. La otra información está opcional, pero lo podría también tener como obligatoria. Y ya la idea es que pasemos a crear este usuario, ya lo creamos acá y ya podemos empezar el ciclo de vida del usuario. Aparte de la administración, ya tenemos no solamente la creación del usuario simple, también podemos crear usuarios masivos por medio de la importación de un archivo CSV, resetear password, desbloquearlos, todas las opciones que están acá, que nuevamente les digo que en este video vamos a hacer un resumen rápidamente, pero ahí está todo el detalle en el otro video de Conociendo ManageEngine AD Manager Plus. Pero aquí está todo el alcance que tenemos sobre cada uno de los objetos que podemos administrar. Inclusive llegando aquí a la parte de File Server Management, yo puedo aquí también administrar o modificar los permisos que tienen ciertos recursos compartidos. Simplemente debo definir a qué servidor me quiero dirigir, a qué recurso compartido me quiero dirigir y saber, por ejemplo, rápidamente qué permisos tiene asociados, y con base en eso mirar si le quiero asociar algún usuario más o no. Entonces mira, aquí yo tengo algunos usuarios, entonces voy a agregarle aquí un usuario más. Voy a decir que para el usuario Aitor y para este usuario que es nuevo, que es Adrián, le voy a asociar unos permisos de simplemente lectura y ejecución, puede ser, y para todos los folders y subfolders, y ya con esto ya puedo asociar algunos privilegios sobre esto. Mire, ya le accedí, pero todo esto va a quedar auditado, ya vamos a ver. Entonces también tengo esa opción acá. Los reportes son fundamentales. Desde los reportes yo hago también gestión. Eso es importantísimo porque yo puedo tener información rápidamente de los usuarios inactivos, y con base en esta información de los usuarios inactivos ya puedo yo tener aquí una acción rápidamente, como por ejemplo es deshabilitarlos. Yo les puedo decir aquí que de una vez me los deshabilite y él automáticamente ya los deshabilitó, o inclusive volver aquí a los reportes y mirar cuáles son los usuarios que no tienen un jefe asignado, y desde acá también, si no tiene un jefe asignado, de los que yo pueda hacer un acceso también obviamente masivo, una edición masiva, y ir a una acción que puede ser modificar esta información y decirle que voy a modificar cierta información masiva sobre ellos mismos. Inclusive yo le puedo decir aquí que le puedo seleccionar el manager, y le voy a decir que el manager ahora va a ser esta señora Adriana Gómez, además de poder seleccionar, por ejemplo, aquí también si quiero un país de una vez para ellos van a ser, por ejemplo, de Argentina, información que necesite, y aplico, y esto va a ser una edición masiva sobre los objetos que en este caso son usuarios. Entonces desde los reportes también puedo administrar y completar el ciclo de vida, porque estoy analizando, estoy monitoreando constantemente todos estos usuarios. Hay reportes también de password, por ejemplo, los usuarios. Aquí voy a obtener un informe donde me dice que hay usuarios que están próximos a expirar el password, o inclusive usuarios que nunca vencen su password. Aquí lo tengo. Entonces mire que dice que usuarios que nunca vencen su password. Esto es algo grave. Entonces yo puedo ya aquí optar también desde acá mismo, decirle, mire, para este usuario y para este usuario, que para mí son importantes, las acciones que quiero es que reseteen su password, o también los puedo bloquear, o los puedo deshabilitar, o mover a algún contenedor especial. En fin, las acciones que ameriten de acuerdo a las políticas que yo tenga desde acá. Entonces estos son parte de los informes que yo tengo, y desde los informes puedo hacer gestión completamente. Bueno, la parte de delegación, importantísimo. La idea es que acá se definan roles, y dentro de estos roles yo pueda definir qué es lo que pueden hacer mis compañeros que van a tener acceso a esta consola de gestión del directorio activo. Entonces los roles son tan específicos, tan granulares, que inclusive si le doy permiso de crear un usuario, le estoy diciendo qué campos le permito a él modificar o manipular, ingresando información de cuando crea un usuario. Lo mismo para computadores, para grupos, para mailbox, sobre qué unidades organizacionales puede él trabajar, sobre qué servidores de archivo él puede crear permisos, no puede crear archivos, si puede obtener o no informes o reportes del directorio activo, si puede crear otros usuarios aquí para que puedan tener opciones de delegación, y dentro de esas opciones de delegación obviamente definir quiénes son esas personas que van a empezar a trabajar. Entonces, como yo les decía, simplemente se agrega el usuario. Ese usuario no tiene que ser administrador de dominio, sino que aquí se le da el privilegio de acuerdo al rol, para después tener las auditorías necesarias que yo debo tener siempre acá, que son, por ejemplo,
Esta persona que yo creé hace poco, miren, aquí tengo la auditoría de lo que yo hice aquí también, que fue definirle permisos a unos usuarios o que cambié algunos atributos de unos usuarios en particular. Entonces todo esto es auditoría granular. Aquí yo siempre tengo los detalles, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice, yo deshabilité o inclusive a estos usuarios les cambié el usuario, quien iba a ser el manager, y les asocié el país. Entonces siempre tengo el detalle completo sobre esto. ¿Qué más me ayuda con el ciclo de vida del usuario y todo lo que tiene que ver con la gestión? Los workflows, donde puedo definir algunas actividades de acuerdo a quién puedo decir, bueno, para crear un usuario, un objeto, un cambio en la unidad organizacional, puedo requerir una autorización o no. Entonces yo aquí puedo definir qué tipos de autorizaciones, quién lo tiene que aprobar, quién lo tiene que ejecutar, algo así como una mesa de servicios. Inclusive esta solución podría integrarse con el Service Desk Plus de ManageEngine para que la aprobación se pueda dar allá. Sería algo muy importante. Entonces estos business workflows me ayudan a mí a definir quiénes son los técnicos, quiénes son los que pueden solicitar, y con base en eso yo podría integrar otras áreas de negocio para poder inclusive hacer el ciclo de vida completo del usuario desde su creación hasta su eliminación. Y finalmente la automatización de tareas que me ayuden a mí a depurar, por ejemplo, constantemente el directorio activo con base en informes. Me voy obteniendo un informe que ya está predefinido, cada X tiempo se automatiza y después de esa actividad pasan determinada cantidad de tiempos. Entonces yo digo aquí, mire, revísame por ejemplo cuáles son los usuarios que están deshabilitados, cuál fue el último logón que se ejecutó, y con base en eso semanalmente vamos a revisar esta tarea para poder ejecutar acciones como por ejemplo eliminar, deshabilitar, mover los usuarios a otro contenedor. Esto es básicamente lo que podríamos llegar a hacer desde la parte de la administración del directorio activo. Aquí podemos ver un poco el ciclo de vida cuando involucramos otras áreas de negocio. Yo podría, por medio de los workflows de aprobación, podría involucrar a alguien del área, por ejemplo, de recursos humanos, que él lance la solicitud y alguien la apruebe, y una vez se apruebe ya se ejecute y se haga la creación o eliminación de usuarios, completando el ciclo de vida, involucrando otros agentes que no tienen nada que ver con la administración del directorio activo, pero que sí me ayudarían en este ciclo completo. Pasando ahora a la parte de la auditoría, la idea es que dentro de AD 360 también podamos auditar. Esta labor la hace la herramienta o el módulo AD Audit Plus, y con ella vamos a poder auditar de forma segura todo el entorno del directorio activo. Vamos a poder auditar el quién, dónde, qué y cuándo de los usuarios. Por ejemplo, me va a ayudar a cumplir con esos estándares como SOX, HIPAA, FISMA, PCI. Me ayudará a garantizar la integridad de toda la información que está en mi directorio activo, integridad de archivos, carpetas, GPOs, o inclusive identificar posibles amenazas proactivamente, ¿no? Eso hace parte de lo que es la auditoría. Entonces, volviendo a la consola, aquí ya tenemos un primer informe que ya es muy útil para mí. Ya estoy diciendo, ya tengo aquí una información de cuál es el top de los usuarios que más intentos fallidos de autenticación tiene, cuáles son las cuentas que más se han modificado o eliminado, cuáles ha sido la cantidad de y tipo de autenticación fallida, si fue por mal password o mal usuario, cuáles han sido los picos de autenticaciones que tenemos, con donde se reciben más autenticaciones en el último día, en los últimos 2 días, cómo se tiene esta información acá, bloqueo de cuentas o password que se han cambiado recientemente. Toda esta información ya la tenemos acá en un primer dashboard, pero aquí la idea es obtener reportes de absolutamente todo, tanto directorio activo local como en Azure, no interesa. Pero aquí miren, el primer reporte de logon failures que tenemos, ya tenemos aquí un reporte que hay un usuario que tiene solamente en las últimas 24 horas 159,000 registros fallidos. Entonces aquí hay algo que tenemos que mirar, a ver si es que está este usuario o esta cuenta de usuario asociada a un software, a un programa o a algo que está intentando acceder, porque no es algo normal como tal. O por ejemplo, si es por usuarios, ¿cómo se da ese informe? Mira, aquí tengo el conteo por usuario. Si es por mal password, ¿quién va a ser en las últimas 24 horas? O puedo modificar esto, si es las últimas 6 horas, ¿cómo tenemos esto? Y quién es, desde dónde se origina esta autenticación.
basado en el directorio activo, basado en la dirección IP, cómo se maneja esta autenticación de los usuarios. Mira, aquí tengo toda la información de los usuarios. Inclusive aquí yo puedo empezar a obtener información del último logón de los usuarios. ¿Cuándo fue la última vez que se autenticó? Que me sirve para tareas de depuración también. Si es algo local también lo podemos hacer. Aquí ya podemos empezar a mirar cómo son las políticas para poder mirar si tengo en los ADFS Auditing también como si tengo algún acceso exitoso o algún acceso fallido, o gestión de las cuentas también, algún cambio que ocurrió en algunas cuentas del directorio activo, gestión de los usuarios, si recientemente se han creado usuarios o se han eliminado usuarios, cuáles serían estos, o información, por ejemplo, de reseteo de password o de cuentas que se han sido bloqueadas, también de información de los grupos, de los objetos, de las GPOs que han sido también modificadas de alguna forma o eliminadas o creadas en los últimos 30 días, 60 días, en los últimos 6 meses, si se ha creado alguna política o se ha modificado alguna política como tal. Miren, aquí tenemos una información de las políticas que se han modificado, si se han cambiado, por ejemplo, políticas de password, si se han cambiado políticas de usuarios, de permisos. Todo esto lo vamos a auditar. Cada acción que ocurra vamos a tenerla auditada siempre vamos a tener auditoría completa sobre todo lo que está ocurriendo, con un detalle muy claro sobre lo que pasó. Adicional a eso tenemos también el compliance, mire, sobre SOX, sobre HIPAA, sobre PCI. Sobre PCI me dice, bueno, mira, PCI me está diciendo que tengo que tener siempre claro cuáles los usuarios o la cantidad de logueos fallidos que tenemos, o también me está diciendo si tenemos algunos accesos de lectura sobre algunos archivos que yo previamente pude haber auditado algunos servidores de archivos, sean Windows, sean NetApp, lo que tengamos allí ya creado, los puedo yo empezar a trabajar sobre ello. Entonces aquí ya tenemos toda la información de cuáles son los archivos creados, modificados, eliminados, siempre y cuando tenga esta información obviamente cargada con la información de NetApp, EMC o Windows File Servers que yo estoy auditando, que es como lo que vemos acá. Mire, aquí estoy auditando algún archivo y ya tengo aquí información de lo que estoy auditando como tal en este servidor de archivos como tal. Entonces miren, aquí ya tengo información. Si tengo archivos creados, modificados, eliminados, lo voy a poder obtener aquí. Adicional a eso tengo alguna analítica, porque voy a aplicar aquí Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces con analítica yo puedo empezar a detectar posibles comportamientos anómalos de los usuarios. Con base en su comportamiento normal, yo puedo definir si tengo, por ejemplo, vamos a ver aquí por actividad de tiempo. Mire, si yo tengo aquí autenticaciones anómalas de algunos usuarios, si se autenticó por ejemplo una hora, mire aquí dice la actividad fue de 4 a 5 pm y lo normal era que se autenticaba entre 6 y 12 pm. ¿Quién fue el usuario? Wilson, y el detalle completo de cuál fue los registros que detectamos como anómalos, porque él aprendió que lo normal era de 6 a 12. Entonces ya tengo aquí una autenticación que de pronto merece algún tipo de revisión adicional y que no vaya esto a significar un posible ataque, ¿sí? Entonces también lo tenemos aquí por si hay cargas de archivos o intentos de acceso a algunos archivos, también podemos llegar a tenerlo. Todo eso se puede también definir para que alerte, para que notifique sobre los comportamientos que estamos teniendo acá. Entonces aquí vamos a garantizar la integridad y la auditoría de la información. Podemos garantizar la integridad de todos estos datos completos. Siguiendo adelante con la gestión de identidades de acceso que podemos hacer con ManaceEngine, ahora hablemos de lo que podemos hacer desde el módulo de autoservicio de gestión de contraseñas e inicio de sesión único. Esto lo representa el módulo AD Self-Service Plus. Aquí, ¿qué vamos a lograr? Vamos a ver cómo se pueden desbloquear cuentas o restablecimiento de contraseñas por medio de autoservicio. Es decir, que el usuario mismo puede resolver estos problemas de que se le bloquea la cuenta o que necesita restablecerla de alguna forma. Notificación de expedición de contraseñas. Vamos a notificarle que está próximo
rapidísimo a vencer su contraseña, sincronizarla con otras herramientas o módulos para que puedan utilizar esta misma contraseña para autenticarse y hacer un inicio de sesión único, inclusive agregando doble factor de autenticación si es necesario, utilizando métodos como por ejemplo un mensaje de texto, un mensaje a un correo electrónico adicional, o utilizando tokens o inclusive sistemas libres como Google Authenticator o el que tengan disponible. Esto siempre teniendo en cuenta la seguridad de la información, fortaleciendo las políticas y inclusive fortaleciendo la contraseña, evitando que usen contraseñas fáciles o contraseñas de diccionario. Entonces aquí está el módulo. Finalmente lo que debemos hacer aquí es lograr que los usuarios se inscriban. Aquí vuelvo y hago las sugerencias, y para que vean un poco más el detalle de este módulo los invito a conocer el video de Manacengen AD Self-Service Plus, que está aquí en nuestro mismo canal de YouTube. Pero bueno, aquí vamos a ver rápidamente que un primer panel nos indica cuántos usuarios tengo inscritos, cuántos no inscritos, cuántos tengo en total y cuántos están próximos, por ejemplo, a vencer su contraseña. Aquí ya puedo empezar a ver los informes de cuántos usuarios se han inscrito como tal o cuántos ya he enrolado, para que ellos mismos puedan empezar a manejar su contraseña por medio de otro servicio. Entonces esa contraseña lo defino por medio de una política. Esas políticas son las que a mí me ayudan a definir qué opciones le voy a permitir al usuario. Si vamos a permitir que el usuario restablezca su contraseña, desbloquear su cuenta o una actualización automática. Esto es básicamente lo que podemos llegar a validar. Inclusive si vamos a permitir que desbloquee su contraseña durante cuántas veces en el mes, para que no se vuelva esto un deporte, como dicen por ahí, cómo vamos a notificar y demás acciones que tenemos. Una vez tenemos esas políticas definidas, lo ideal es que se envíe esta información, se haga que los usuarios se enrolen, y al enrolarse yo ya puedo definir cuáles son las opciones que tengo para mirar esta opción, ¿no? Para que ya tengan ellos la opción de mirar, bueno, ellos van a tener la necesidad de responder unas preguntas de seguridad, o van a tener la necesidad de responder o enviar recibir un mensaje de texto. Entonces, para enrolarse necesitan tener un correo electrónico alterno, o tener una información, un mensaje de texto, un número de celular, tienen que ingresarlo para poder enviar un mensaje de texto adicional, porque necesito ayudarle a definir cuáles son esas opciones que yo garantizo que él es quien dice ser, para permitirle un reseteo de la contraseña. Aquí están esas opciones. Por ejemplo, miren las preguntas. Yo puedo tener un diccionario de preguntas, que son las que tengo acá, y simplemente le digo durante la política que me diga cuántas preguntas le va a salir, 2 o 3 preguntas de las que él escoja acá, y de su respuesta. Obviamente con esa respuesta ya tengo un primer método de validación. El otro método, por ejemplo, puede ser el que les decía, un correo electrónico asociado o un mensaje de texto, o usar Google Authenticator podría ser también, o un Microsoft Authenticator, o inclusive si tenemos seguridad Duo, RSA, Radius, o una autenticación usando la misma aplicación móvil de AD Self-Service Plus, que es una aplicación que tenemos para iOS y para Android. Podríamos tener esa aplicación que es totalmente gratuita. Usamos esa herramienta también para que se envíe allí una notificación, y por medio de huella o una notificación push también podríamos validar que él es quien dice ser. Yo puedo usar varias a la vez. Mire que yo aquí parece como configurada. Yo puedo usar 3 métodos. Lo importante es no complicar lo que estamos haciendo, pero sí asegurar que se está haciendo una correcta validación, para que el usuario pueda demostrar que es él y pueda hacer un uso de él o portar otro servicio. Aquí está la opción de notificación de contraseña expirada. Vamos a definirlo para que 7 días antes de la expiración, por ejemplo, que es lo que dice acá, es totalmente configurable, se envíe un mensaje para que él esté enterado y pueda, por medio de ese mismo portal, restablecer su contraseña. Y opciones para forzar la política de las contraseñas. Si la quiero forzar, yo podría aquí forzar esa política evitando que usen palabras. Yo puedo cargar aquí un diccionario de palabras conocidas y evitando que usen contraseñas estén incluidas en ese diccionario, o que fortalecerlas también, como por ejemplo evitando que usen palabras seguidas, o que usen por ejemplo patrones,
o simplemente que agreguen caracteres especiales. Bueno, todo lo que yo necesite asociar sobre esto. Eso es parte de lo que podemos hacer acá. La otra parte que podemos hacer acá es de ayudarles a hacer la autenticación mediante podemos inclusive asegurar la autenticación en los sistemas de inicio de sesión de Windows o de Linux o de Mac mediante algo que le conocemos nosotros como Gina en Windows, ¿sí? Que es lo que permite a mí, en este caso, es que desde el mismo inicio de sesión va el usuario a poder acceder a la opción de olvidé mi contraseña, resetéela acá. O sea que antes de iniciar sesión, si olvidó la contraseña en Windows o en un Mac, le va a aparecer un botón que le va a decir que automáticamente puede desde allí entrar al portal de autoservicio y cambiar su contraseña. Eso también lo puede hacer desde una aplicación móvil sin problema, y también obviamente si requiere algún tipo de aprobación lo podríamos hacer si es el caso que lo requiera. La otra parte es la parte del inicio de sesión único, que es lo que mencionábamos de poderlo incluir a otras herramientas que tenemos acá. Aquí ya tenemos cierta cantidad de herramientas que ya están predefinidas, que yo podría asociarlas para que una vez ingrese al portal de servicio, aparte de resolver su contraseña, tenga la opción de acceder a todas estas herramientas. No solamente son todas esas que están acá, sino yo podría asociar por medio de SAML otras opciones o otras aplicaciones más personalizadas que utilicen este protocolo de SAML de autenticación. Eso permitiría que creemos un portal de inicio de sesión único, y si tenemos un segundo método de autenticación para fortalecer esa seguridad, ya implicaría que si ya ingresó a la consola usando este segundo método de autenticación, porque no solamente sirve para establecer la contraseña, sino también para asegurar el inicio de sesión hacia estos recursos, podríamos también garantizar un acceso seguro a determinadas aplicaciones secundarias. Igual los invito a conocer el video de Digital Service Plus para que veamos un poco más al detalle sobre el alcance de esta solución, pero aquí estaría incluido dentro de AD360 también. Ahora, en este componente de AD360 llamado Informes, Auditoría y Monitoreo para Exchange, aquí es donde proporcionamos toda la información que se necesita para optimizar y asegurar el intercambio de correos en su organización, ya sea local o en la nube, es decir, con Exchange o Exchange Online. No es solo aquí no solamente vamos a obtener informes detallados sobre las actividades que realizan los servidores de Exchange, sino también de Skype empresarial, por ejemplo, porque vamos a poder obtener informes sobre el tamaño del buzón, contenido, tráfico, informes del Low Look Web Access, del ActiveSync, de las carpetas públicas, auditorías del Exchange como tal en su inicio de sesión, cambios de permisos, servicios obviamente que tiene el Exchange corriendo, almacenamiento, monitoreo de su base de datos, y si tiene Skype for Business también lo estaríamos nosotros trabajando, ¿ok? Aquí, para entrar ya en materia con esta solución, vamos a ver aquí un poco el resumen de la información que me está obteniendo. Aquí tengo un Exchange Server, ya me está diciendo cuál es si está el estatus del servicio, el estatus de disco, el estatus de Mailflow, de la cola. Toda esta información ya la tengo aquí lista. Inclusive estamos hablando si tiene Exchange Server o Exchange Online. Si hay un Exchange Online también me podría empezar a traer información o de Skype también. En este caso estamos hablando sobre un Exchange Server, y aquí me dice, bueno, ¿cuántos mailbox tienes habilitados? ¿Cuáles de esos son? ¿Cuáles son los informes que tenemos aquí de ocultos, de los fichers que tiene cada mailbox? Si tiene activo, inactivo, LOGWA, el POP3, el INMAP. Son informes que realmente me ayudan a tener centralizada toda la información nuevamente dentro de AD360. Informes también del tamaño de los mailbox que tenemos acá, cuáles son los que más tienen tamaño, cómo está su porcentaje, sus ítems que tiene, su porcentaje de ocupación, su crecimiento, si ha venido creciendo o decreciendo, el estatus de las cuentas, cuáles son los que recientemente se han creado. Por ejemplo, los últimos 60 días podemos llegar a mirar si tenemos algún buzón creado recientemente. El contenido, por ejemplo, aquí sí podemos llegar a tener aquí un reporte de los mensajes, del contenido como tal, en cuanto a cantidad de mensajes que se han recibido y el tamaño de esos mensajes. Miren, aquí ya tenemos las carpetas que tiene cada uno dentro de sus mailboxes, dentro de sus folders, dentro de su mailbox, cómo estaría. Eso es la parte de reportes, ¿no? Si hablamos de la parte de auditoría, también vamos a tener aquí una información un poco más detallada. Si vamos a tener algo de auditoría avanzada
entrada en el reporte de auditoría de los mailbox o reporte del storage o de la cuota que tenemos acá. Entonces simplemente es empezar a obtener información sobre lo que estamos auditando, que en este caso sería el exchange, que es algo que es un componente asociado dentro de AD360. Igualmente vamos a estar monitoreando constantemente cómo está la cantidad de mailbox, cómo está el servicio como tal del exchange, si tenemos algunos emails en cola que aparecerían, si tenemos cuáles son los servers que tenemos corriendo, cuál es el client access role, el mailbox role, otros roles que tenemos aquí, el uso de disco, aquí es donde tenemos ya una alerta porque está en 78%. Miren, entonces estos informes también son muy útiles a la hora de complementar el ciclo de vida de la gestión de identidades de acceso. Esto para el caso de los que tienen Exchange, pero por ejemplo si tenemos Office 365 completo, aquí ya hay otra necesidad un poco más amplia, porque ya tenemos que tener un scope diferente, ya que tenemos que gestionar y monitorear y auditar todo lo que pasa en el Office 365. Aquí también lo podríamos integrar dentro de 360 con la herramienta M365. Ya sabemos que Office 365 se llamaba antes, pero mismo Microsoft la cambió a M365 porque ya es una suite mucho más poderosa, y allí involucramos todos los componentes para poder generar informes exhaustivos y predeterminados sobre todo lo que tiene que ver con Exchange Online, Azure Active Directory si se tiene, OneDrive, Scaffolding nuevamente, Microsoft Teams, Sway, Yammer, y todos los componentes que tiene Office 365 de acuerdo al licenciamiento que se tenga. La idea es poder hacer nuevamente la realización de tareas complejas, incluir la administración masiva de usuarios, administración masiva de buzones, delegación segura, supervisar los servicios de Office 365, todo el tiempo está supervisando toda esta información, generando alertas, notificaciones sobre lo que pueda ocurrir. Entonces, volviendo aquí a la consola, aquí ya tenemos nuestra parte de Management and Reporting, porque también tenemos la parte de auditoría y monitoreo. Hacemos gestión, reportes, auditoría y monitoreo sobre todo lo que tiene que ver con la plataforma de Office 365. Ya tenemos un informe general, aquí un dashboard que me está diciendo cuántas licencias tenemos asignadas de las totales que tenemos, cuáles son los usuarios que más envían y reciben licencias por servicio, o inclusive el tráfico de correo que se está teniendo en los últimos días. Mira, aquí tenemos un reporte de tráfico de correo. Simplemente aquí toca asociar la instancia o el tenant que tenemos sobre él. Si ya vemos un poco aquí el reporte, ya empezamos a tener reportes de mailbox, por ejemplo, todos los mailbox que tenemos de los usuarios. Ya aquí tenemos una información de cuáles son los mailbox que tenemos ya aquí creados. Si aquí podemos tener información de los que son ocultos, los fichos que tenemos habilitados sobre esos mailbox. Aquí están todos, mira, todos los mailbox se está habilitado Wapop, IMAP, lo mismo que veíamos en Exchange, pero ahora en Office 365, el tráfico que podríamos llegar a tener, cuáles son los que más envían correo electrónico. Vamos a determinar un periodo, puede ser en los últimos 30 días, por ejemplo. Si tenemos alguna información me va a arrojar, si no, pues tengo que ampliar. Igual eso depende ya del lapso de tiempo que yo estoy aquí validando, si tenemos algún tipo de información que deba ser necesario auditar. Aquí vemos el informe ya generado. Entonces aquí estamos viendo cuál es el que más genera. Un postmaster está generando la cantidad de mailbox, es como el que más envía. Aquí el que más recibe también lo podríamos llegar a tener. Simplemente volvemos a seleccionar cómo lo quiero tener y ya obtenemos ese informe acá. Aquí están los que más reciben, entonces aquí está la cuenta de correo que más reciben en los últimos 30 días. Eso es parte de los informes que tenemos de mail traffic. Aquí está de spam, si tenemos por usuario, como qué informes puedo llegar a tener aquí por usuario sin administrador, con administrador. Ya empezamos a tener información de las cuentas que están creadas allí, poder depurar, organizar mejor, completar esa información de los grupos de contactos, la licencia. Entonces aquí podemos ver detalle de las licencias que tenemos, cuáles son los planes que tenemos válidos o activos, cuáles son cuántas tenemos asignadas, cuántas disponibles. Eso es un detalle también muy importante a la hora de administrar completamente de forma centralizada el Office 365, ¿no? También, obviamente, como en la parte del AD Manager que mostraba al principio, algunas tareas de automatización que podemos llegar a crear acá para depurar. Si queremos delegar, de la misma forma podríamos delegar creando roles asociados para poder administrar el Office 365 y los técnicos que van a tener ese derecho asociado a los roles. Y si vamos ya a la parte de auditoría y monitoreo, que será la parte como de seguridad, aquí ya vamos a tener todos los reportes
reportes de auditoría, sobre los cambios que han ocurrido, en cuanto a las cuentas de correo creadas, a la actividad que ha sucedido acá, si tenemos por ejemplo nuevos mailbox creados, modificados, eliminados, deshabilitados. Toda esta información vamos a poderla habilitar aquí automáticamente para poder llegar a obtener siempre un registro completo de todo lo que está sucediendo dentro de mi Office 365. Las alertas que puedo yo definir en caso que suceda algo. Mira, aquí ya tengo las alertas en críticas importantes o de atención, qué es lo que está sucediendo, si alguien creó un usuario, si alguien lo modificó y debo estar yo informado. Monitorear constantemente cómo está el servicio en general, la salud en general de todos los servicios que tengo en Office 365, o si no lo veo ya por el Exchange Online, cómo tengo ese estatus de esta salud en general, el portal, el Skype for Business, si lo tengo habilitado, el OneDrive, cómo están los features en general de cada uno de ellos. Búsqueda también de contenidos, si quiero tener alguna información de los contenidos que estamos generando, y la delegación de auditoría también. Igual, la misma historia acá sobre el Office 365. Simplemente hago un resumen aquí en este video. La idea es que si queremos información un poco más detallada sobre cada módulo, ir a conocer en los videos de cada uno de ellos. Y ya para finalizar la explicación de cada uno de los módulos, vamos al módulo de backup y recuperación de AD, del directorio activo y de Exchange, que aquí es donde ya vamos a entrar a mirar cómo este componente se ocupa de todas las necesidades de respaldo y recuperación del directorio activo, Exchange Server, inclusive Exchange Online, realizando copias de seguridad de los objetos y los elementos que contiene cada uno de ellos. Entonces vamos a tener la posibilidad de hacer un backup y recuperación de cada uno de los objetos, de los buzones. Esto se va a hacer un backup incremental, se puede retener y se puede inclusive recuperar a nivel granular. Los atributos se podrían llegar a recuperar sin. Entonces aquí lo importante es poder conocer constantemente cuántos objetos hay en total, programar los backups. La idea es que esto se puede programar y estar constantemente revisando cuáles son los cambios. Recuerden que aquí se hace un backup granular de todos los objetos que se obtienen y siempre va detectando cuáles han sido los cambios que realmente han venido ocurriendo en los últimos respaldos que se han venido haciendo. Este detalle siempre lo vamos a poder obtener. Mira, aquí están los detalles de si han sido modificados, si han sido creados, cuáles fueron los cambios que ocurrieron. Mira, aquí está, por ejemplo, hay dos valores se agregaron acá, que fue si la cuenta fue deshabilitada y pasó. Eso fue lo que hicimos nosotros regularmente. Seguramente aquí hicimos ese tipo de trabajo, o inclusive en este que se creó acá. Hay muchos cambios porque fue una cuenta nueva que se había creado. Entonces todo esto es la idea de poder empezar a trabajar, estar guardando este backup y tener un respaldo en caso que algo suceda, poder hacer simplemente un restore de lo que está sucediendo, de lo que pudo haber pasado, lo que pudo haber cambiado, que lo necesito recuperar. Mira, aquí está un resumen un poco más detallado de los 11 cambios, modificaciones que existieron desde el último backup, o 4 creaciones, y fue todo en usuarios. También podemos hacerlo en cada objeto del directorio activo, como lo están viendo acá. El restore, simplemente yo escojo qué es lo que yo quiero restaurar. Si quiero una restauración granular, voy aquí al campo y digo, bueno, voy a escoger aquí algo de lo que yo necesite obtener, y aquí mira, aquí está el valor anterior, el valor que quiero hacer. Voy a agregar esos campos y simplemente hago un restore, y él automáticamente confirma y hace los cambios sobre lo que estábamos tratando de restaurar, que son atributos. Puedo también hacer un rollback completo sobre lo que está pasando, o ir simplemente a la papel de reciclaje y definir si algo está sucediendo acá. Pues yo puedo hacer un restore desde la papel de reciclaje. Si hay algo que se eliminó, puedo restaurar sin problema. Entonces aquí yo puedo decir que me restaure algunos de los objetos que fueron eliminados, y él puede hacer esta restauración. No solamente para Active Directory funciona, sino también para el Exchange, en caso que se quiera también objetos que se quieran restaurar o se quieran respaldar. También hacemos lo mismo, se hace el backup de estos del Exchange, se programa y simplemente va obteniendo estos backups programados
programadamente para hacer una restauración para SharePoint. Igual se puede hacer una delegación aquí también de la misma forma para saber quién va a poder acceder a hacer backups y recuperación. Esto es básicamente lo que haría un Recovery Manager. Sin embargo, hay un video también que explica un poco más a fondo todo lo que hace o el alcance que tiene esa solución, pero estaría incluido dentro de AD 360. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de AD 360? Una optimización de las operaciones de la gestión de identidades de acceso, garantizar el cumplimiento y la seguridad de TI con todos los informes que mirábamos de cumplimiento de normativas, automatización de tareas diarias y masivas, como lo vimos también, control y automatización de flujos de trabajo para aprobación de ciertas acciones, garantizar un autoservicio de los usuarios de forma segura para que puedan gestionar su contraseña, pero a la vez de eso hacer de esto una herramienta de single sign-on, monitorear el tráfico de todo el correo electrónico y habilitar un plan de recuperación de desastres. Son puntos claves que necesita una empresa para hacer una unificación de sus herramientas de gestión de identidades de acceso. Igual eso se puede integrar con otras herramientas. Yo les decía al principio que podíamos integrarlo con un Service Desk Plus de Manasengine para hacer todo ese proceso, por ejemplo, de ciclo de vida del usuario, una creación de un usuario desde la mesa de servicios integrado con AD 360, o simplemente unas aprobaciones, no solamente con Service Desk Plus sino con ServiceNow. También podríamos enviar logs a una herramienta de SIEM o inclusive integrarlo con unas bases de datos de recursos humanos para que se complete la gestión del ciclo de vida de los usuarios, para que si se crea un usuario en una herramienta de estas, también automáticamente, o sea, si se crea el director activo, automáticamente se creen estas bases de datos en estos programas para que se complete la automatización. Esto es todo en este video. Espero les haya gustado y los invitamos a conocer más acerca de Manasengine. Muchísimas gracias.